Hola, ¿cómo va? Feliz viernes. Hoy vamos a hablar de cómo armar tu propio estudio de mastering. Desde 1991 hasta ahora, o sea, en 30 años, construí 5 estudios de mastering. Y la verdad es que aprendí muchísimo en el camino y lo que pretendo es hacer en este video un pequeño resumen de algunas condiciones necesarias para estar cómodo y trabajar bien en tu propio espacio. Hay dos grandes áreas en las que vas a tener que invertir. Una es el espacio físico y otra es el equipamiento. El espacio físico tiene rubros, digamos, en los cuales vas a tener que poner gran parte de la inversión o de la atención, por lo menos. El primero es el acondicionamiento acústico, absolutamente necesario, porque si lo que querés es que tu sweet spot, o sea, tu punto de escucha, sea lo más transparente posible y que tengas el mejor audio que puedes tener, bueno, ese espacio tiene que estar tratado acústicamente. Eso obviamente requiere la intervención de alguien que sepa mucho cómo hacerlo y también de las ideas propias que uno pueda tener de cómo quiere que suene ese espacio, que por supuesto va a ir de la mano con el sistema de monitores que uno use, pero eso es parte del equipamiento. El segundo punto dentro del espacio es el tratamiento de insonorización, que no es lo mismo que el tratamiento acústico específico para que el sweet spot suene bien, sino que tiene que ver con evitar los ruidos externos y evitar también nosotros molestar a quienes están afuera de la sala. La sala muchas veces va a ser una habitación de una casa, entonces a veces dependemos de una simple puerta para filtrar esos ruidos y no es suficiente. Y no podemos tampoco estar trabajando solamente en los horarios en los que no molestamos o en los que no nos molestan por causa de una aislación mal hecha. Entonces la insonorización es algo fundamental. El tercer punto es la instalación eléctrica. Recomiendo muy fuertemente que la habitación, la sala, cuente con instalación trifásica, que es difícil de lograr y es más cara, pero resuelve el 100% de los problemas de aislación eléctrica que de otra manera hacen que dependamos de que el motor de la heladera no se filtre por los 50 ciclos o lo que sea que haya en el país en el que estás, eh, o etcétera, ¿no? El aire acondicionado, todos los motores que pueden encenderse en el momento que estamos trabajando y que pueden generar un clic y algo que después es visible y audible en nuestro audio. El cuarto punto innecesario también es la iluminación, los colores y lo que hace que la sala sea más agradable, porque es el lugar en el que vamos a pasar definitivamente un montón de horas. Entonces es importante que la iluminación sea cálida y que invite a quedarse y que no canse, que no provoque fatiga visual. En mi caso prefiero la iluminación por lo menos parcialmente natural, me gusta que haya luz de día, pero es difícil combinar la iluminación natural con la iluminación artificial, porque en general la iluminación natural tiende a ser muy invasiva. En mi caso está puesta atrás de la sala, entonces está difuminada y entra en todo el recinto, pero no genera un reflejo y no enceguece, digamos. A mí personalmente me da el contacto con el exterior, que me parece que es necesario y que de alguna manera conecta con esa energía vital, que es bueno saber si es de día o es de noche, si está lloviendo o si hay sol. Eso en cuanto al espacio. En cuanto al equipamiento, hay en una cadena de mastering, digamos, que, que podamos utilizar para todos los géneros musicales y con la cual podamos realmente ser versátiles, hay varios procesos que necesitamos. Yo los encadeno de la siguiente manera. El primero es la ecualización sustractiva. ¿Por qué sustractiva? Porque yo creo mucho, sobre todo hoy en día, con digamos, el exceso de plugins y de procesos que se le hacen a las mezclas, que la mayoría de las mezclas están pasadas de algo, ¿sí? No están carentes de, sino que en general tienden a estar excedidas o en graves o en subgraves o en medios estridentes o en brillo o todo eso junto. Entonces la ecualización sustractiva hace que podamos quitar parte de ese exceso de manera muy puntual, de manera muy casi como un cirujano, ¿no? Quirúrgicamente.
Para eso utilizamos la ecualización dinámica, no un ecualizador gráfico que bajamos una banda y listo, porque eso anularía esa banda para toda la mezcla y eso no nos sirve. Pero podemos utilizar, por ejemplo, algoritmos, si hablamos de ecualizadores digitales, que están mirando con lo que llamamos el look ahead, ¿no? Mirar hacia adelante, donde va a suceder un evento en el cual la energía supere determinado umbral para tal frecuencia y entonces va a quitar, rebanar ese excedente de energía solamente en el momento que yo se lo pido a partir de la superación de determinado umbral y con la relación de compresión que yo le pida. Y por supuesto con el ataque y el release que yo le ordene también. Entonces es algo muy específico que utiliza algoritmos parecidos a un Diezer, pero que puede ser utilizado no en frecuencias típicas del Diezer, sino a veces en 100 Hz. Por ejemplo, típicamente entre 100 y 150 Hz tenemos muchas veces una especie de bola de medios graves que está provocada ya sea por una resonancia del tambor, o sea, el redoblante, o por el bombo, o por el bajo, en fin, por algún instrumento, a veces incluso puede ser hasta por la voz o por un piano, que tiende a ser poco inteligible esa parte. Hay como una resonancia de medios graves que hace que esa zona no se entienda bien. Entonces, en esos lugares la ecualización sustractiva es absolutamente ideal y casi diría irreemplazable. Lo mismo puede pasar con el hi-hat en otro extremo del espectro o puede pasar con, no sé, con cualquier instrumento, pero hay lugares en los que típicamente esto puede pasar. Entonces, ecualización sustractiva para después dar paso a la cadena de compresión, que es con la que vamos a armar nuestra estructura de ganancia. La estructura de ganancia es la que nos va a permitir ganar quizás 10 o 12 dB en un máster con respecto a la mezcla, pero sin que se note, o que se note lo menos posible. Digamos, no va a generar distorsión, no va a generar el martillazo de los transientes, el ahogo típico de un mastering muy apelmazado, no va a generar una tendencia a la distorsión muy notable, y entonces lo que vamos a hacer es controlar todos esos parámetros para que justamente en el límite previo a la distorsión podamos frenar. Pero esa estructura de ganancia tiene que estar compuesta por varios pasos, porque si lo que hacemos es tomar un único compresor y pedirle que nos gane 10 dB, definitivamente no va a funcionar en el 99% de los casos, porque la dinámica natural de la mezcla va a ser que por momentos soporte bien esos 10 dB de ganancia y por momentos no lo soporte. Entonces, una cadena con varios compresores, típicamente 2 o 3, con distintas personalidades, va a ser, perdón, va a ser que podamos ir ganando en etapas de 1, 2 o hasta 3 dB. Podemos después ir compensando con otras etapas, pero la etapa de compresión yo la separo en por lo menos 2 o 3 etapas. ¿Qué hago en el medio? Intercalo procesos. Por ejemplo, un proceso típico es un ecualizador lo más transparente posible, pero a la vez poderoso, de manera que si yo muevo un par de perillas, escucho el efecto, pero que si no muevo nada, digamos, no me está generando un cambio de color. ¿Para qué uso ese ecualizador? Para compensar la curva, ya que justamente los compresores son ecualizadores y al imponer su personalidad lo que hacen es modificar esencialmente la curva de respuesta en frecuencia. Entonces, ese ecualizador va a tender a hacer una compensación suave de la curva de respuesta en frecuencia para que podamos seguir subiendo en la escala de compresión sin una alteración demasiado notable de la curva de respuesta en frecuencia. Porque obviamente si generamos un cambio total en la curva de respuesta, vamos a llegar a una instancia que no queremos. Nosotros no queremos torcer el timón 180 grados. Queremos hacer un cambio que beneficie la mezcla sin generar algo completamente diferente. Salvo algún caso puntual que lo necesite, pero en general lo que necesitamos es llevarlo en la dirección que iba la mezcla, si la mezcla estaba bien, con un mejoramiento de sus virtudes. Entonces, teníamos la ecualización sustractiva, que la hacemos en forma dinámica, la cadena de compresión, compuesta por algunos compresores que vamos a elegir muy cuidadosamente en función de lo que pide la música. Un ecualizador lento puede ser ideal, por ejemplo, para la música electrónica, siempre y cuando comprima muy poco, comprima en el orden de 1 dB, dB y medio, pero enfatiza la zona de medios graves, y un compresor muy rápido puede ser ideal para géneros en los cuales, por ejemplo, una grabación acústica que tiene, no sé, mucha percusión, en la cual necesitamos respetar esos transientes al máximo.
Entonces, los tipos de compresor que vamos a utilizar tienen que complementarse bien entre ellos y tienen que ser elegidos muy cuidadosamente, para lo cual los tenemos que conocer de memoria. Intercalando ecualizadores, lo que logramos es la compensación de la curva para pasar a la siguiente etapa de compresión. Después, casi inevitablemente va a venir, sobre todo en este momento en el que seguimos buscando en muchísimos géneros un cierto volumen, va a venir la etapa de limitación, que inevitablemente va a incluir algún tipo de proceso, por ejemplo, de saturación por software, ¿no? Es decir, el soft saturation, que es lo que típicamente utiliza un convertidor como el Labrie Gold, en este caso parte de mi cadena, pero como muchos otros también, lo que hace es incluir una función de noise shaping, ¿sí? Es decir, acomoda la curva de esa saturación a lo que nosotros necesitemos. Típicamente, en este caso, lo que yo elijo, por lo menos, es una curva muy similar a la de la cinta analógica. Entonces, introduce una saturación, pero es una saturación deseable, algo que nos da un color analógico que está complementado por el resto de los equipos, pero que incluso en la etapa de conversión se sigue manteniendo y hasta profundizando. Con eso podemos ganar hasta 6 dB si queremos, o sea, mucho volumen realmente, pero sin los efectos indeseados de la saturación o distorsión que incluye semejante grado de limitación. Entonces, en el medio de eso hay otros procesos que pueden llegar a ser necesarios puntualmente. Por ejemplo, un deesser para cuando la mezcla trae mucha sibilancia o hay un hi-hat que se filtró por todos lados y necesitamos controlarlo. Entonces, en la etapa de 8K o 10K o 6 a veces, vamos a introducir un deesser para moderar, no quitar ese exceso de frecuencia de energía, porque estaría mal quitarlo completamente, pero sí para moderarlo y hacerlo un poco más suave, más llevadero. Esa que es una típica etapa de control en la mezcla, muchas veces no se puede hacer porque no se puede volver a la mezcla y hay que hacerlo en el mastering. Y el otro proceso que muchas veces utilizo es la expansión o la reducción de la imagen estéreo a partir de un proceso MS. MS, que es mid-side, digamos, me permite separar la información central del estéreo de la información de los costados. Entonces, con eso yo puedo lograr una expansión de la imagen cuando lo necesito, cuando la mezcla está, digamos, muy mono, o por el contrario, recuperar lo que estaba en el centro, por ejemplo, la voz o el tambor redoblante o el bombo, cuando la mezcla está demasiado espacializada y no se puede volver atrás para quitarle ese proceso que a veces es excesivo. En muchísimos casos el uso del MS está, digamos, abusado en la etapa de mezcla, justamente para lograr esa sensación de mayor amplitud y se termina por perder el centro. Entonces, a veces el proceso MS en el mastering tiende a recuperar exactamente lo que se perdió en la mezcla de una manera defectuosa. No es lo ideal hacerlo así, pero a veces hay que hacerlo. Entonces, haciendo un pequeño resumen, que esto incluye, por supuesto, otros procesos posibles. Se puede hacer una compresión paralelo que incluye, bueno, hay otro de los videos que ya hice hablando de eso específicamente, lo pueden buscar, pero digamos, la posibilidad de ganar volumen sin saturar la cadena de mastering y haciendo una suma al final. Son procesos delicados que requieren mucho conocimiento y que son para usar de vez en cuando. Igual que cualquiera de los compresores de la cadena de mastering, no son para usar siempre, son para usar cuando realmente es necesario, porque si la mezcla está bien y lo único que necesitamos es ganar volumen, hasta lo podemos ganar con el control de ganancia de un ecualizador. No es absolutamente necesario usar compresores. Los compresores son una parte esencial de nuestra cadena de mastering, sobre todo cuando los trabajamos en combinación con ecualizadores o con otros compresores para aumentar, enriquecer nuestra paleta de colores. Pero definitivamente, si me tengo que poner a hacer un resumen de dónde invertir nuestro dinero a la hora de comprar, hay dos ítems que no he mencionado y que son los fundamentales. Uno son los monitores y otro el o los convertidores. Si trabajamos con una cadena analógica, vamos a necesitar pasar de digital a analógico y de analógico a digital nuevamente, así que el convertidor pasa a ser una pieza absolutamente esencial.
porque además es el reloj patrón de todo el sistema. Entonces, inviertan ahí. Inviertan también en un buen sistema de monitores, porque son los que le van a dar la referencia de cómo suena esa sala. Por supuesto que la sala, una sala bien tratada acústicamente, y si uno conoce los monitores de memoria, puede lograr un muy buen sonido con monitores relativamente económicos. No es imprescindible gastarse decenas de miles de dólares, pero si tenemos para invertir, vuelvo a recomendar monitores y convertidores antes que ninguna otra cosa. Todo lo demás son etapas que se van consiguiendo, digamos, en el paso a paso, con el correr del tiempo, y que pueden ser analógicas, pueden ser digitales, pueden ser plugins. Cuando digo digitales no estoy diciendo necesariamente plugins, pueden ser equipos externos, pero digitales. Y finalmente lo que importa es que uno los conozca de memoria, que los sepa combinar y que entienda que no todo es para usar en todos los casos, que la combinación es lo que permite justamente esa riqueza de posibilidades y esa versatilidad que el mastering tiene que ofrecer. Espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima.